Bien, mis amados hermanos, buen día. El Señor esté bendiciendo sus vidas y ustedes estén aquí alegres por experimentar el gozo de su salvación. El que sabe que es salvo, hay un gozo que se expresa, una satisfacción muy profunda, por la cual cada creyente cuando viene a la casa de Dios está contento. Hermanos, qué bueno es tener la palabra profética más segura en medio de tiempos como los que vivimos, tiempos de dudas, de temores, de conflictos, de incertidumbre, de incremento del engaño, de manifestación de rebeldía y crueldad. El apóstol Pedro, añadiendo un poco más a esto, y esto es significativo, pues entra en la dirección de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro allí decía: hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en días oscuros. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Luego el mismo apóstol Pedro en su segunda epístola señala destacando cómo el error y la falsedad se iban a apoderar del accionar del ser humano, de manera tal que eso se convertiría en regla de vida, en la práctica de la vida de los seres humanos. Se convertiría, la práctica del pecado se convertiría en el hábito que los seres humanos harían, practicarían. Y que eso haría que la verdad sería blasfemada y se despreciaría el señorío de Cristo. Recuérdese que las semanas pasadas, 2 semanas pasadas, ¿de qué fue lo que estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos hablando las 2 semanas pasadas? La confesión de que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y el apóstol Pedro en su epístola, ya en el capítulo 2, el versículo número 14, habla allí de las manifestaciones del ser humano en la práctica del sistema pecaminoso, y dice que en sus manifestaciones las almas inconstantes transitarían un camino de perversidad y que sus almas estarían siendo contaminadas. El ser humano en la práctica del pecado ha contaminado su alma y se ha enredado en un sistema que está en caos. Hermanos, vivimos en un mundo que camina en el caos. No debo hacer un recuento de lo que está pasando en el mundo actualmente. Pero si usted ve las redes sociales o algunos noticieros, se da cuenta que el mundo está enredado en el caos y que los líderes del mundo no saben qué hacer
porque los pueblos se están dando cuenta de muchas cosas. Mas hay otra perspectiva presentada por el mismo apóstol Pedro, pero en su primera epístola. Déjeme decir, yo leí estas dos cartas 2 o 3 veces esta semana, porque a mí me consuelan mucho personalmente. Mas en la primera epístola, el apóstol Pedro, que nos encamina, nos dirige hacia el camino del Señor Jesús, en su primer capítulo de su primera epístola, en el versículo número 9, dice: obteniendo el fin de nuestra fe, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Luego en ese mismo capítulo, pero en el verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Note, dice que el propósito, el resultado de nosotros dirigir la fe en la dirección correcta. Hay gente que dice que si tiene la fe en un palo o en un animal, ya, eso es suficiente. No, estás poniendo tu fe en una dirección equivocada. Dice la Escritura que cuando una persona pone su fe en la dirección correcta y donde hay que poner esa fe, ¿cuál es el resultado? Según el verso 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro. ¿Cuál es el resultado? Dice: obteniendo el resultado de vuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de vuestras almas. Dios quiere salvar las almas de los hombres. Por eso Él vino. Y el que le mira a Él, pone su fe en Él, puede obtener la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Y esta realidad es la que les he venido anunciando desde la primera semana que me paré a ustedes para trabajar esta serie. La fe que viene por el oír. Esa fe que nos dirige a Jesús y su obra de salvación. Sin lugar a dudas, el apóstol Pedro tiene esta verdad y la presenta en este contexto. Las pruebas, las aflicciones serán inevitables. De aquí nadie sale ileso de ser probado. Todos somos probados. Nuestra fe es probada. Pero debemos confrontarla con fe y con gozo. Con fe y con gozo. El apóstol Pedro regresa y nos dice que mientras Cristo vuelva por nosotros, no se olvide que Él ha salvado tu alma. Hermano, yo no sé cuál es la circunstancia de vida por la cual tú puedas estar atravesando en este momento en tu vida, pero el apóstol Pedro nos recuerda
que no olvides que Cristo ha salvado nuestras almas y que por eso debemos tener un gran gozo en nuestros corazones. Un gozo que no es humano, sino un gozo que es inefable y glorioso. Inefable y glorioso. Y el apóstol Pedro, progresando en la epístola de Primera de Pedro, dice que esta salvación que el Señor nos ha dado es tan grande que los profetas indagaron acerca de ella para comprender su grandeza y animarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Qué bueno es cuando en medio de pruebas podemos ir al Señor y saber que estamos atravesando un momento difícil, pero que Dios está conmigo, que Él no me deja, que Él no me desampara, que Él ha salvado mi alma. Por eso el apóstol Pedro se ocupa de hacer nuestras observaciones. Hermanos, poner nuestra fe en Cristo es creer. Y cuando creemos nos arrepentimos y nos convertimos. Le confesamos, como hemos visto hasta la semana pasada. Y el apóstol Pedro, capítulo de Segunda de Pedro, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Hermanos, conocer al Señor Jesús y dar los frutos de Él, entonces debe ser nuestra tarea y nuestra ocupación diaria. Recuerde usted, no olvide esto. Y más tarde me referiré a ello, porque desde la primera semana que me paré aquí para hablarles a ustedes de una salvación tan grande, los dirigí a dos versos donde se mostraba la coherencia entre Juan el Bautista y el ministerio del Señor Jesucristo, haciendo un llamado a los hombres a que se arrepientan. Pero Juan el Bautista, en esa misma dirección, añade un elemento muy interesante que es el que nos ocupa en esta mañana. ¿Cuál es, hermanos? Recuerde a Mateo 3:8. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Amados hermanos, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, le conoce, ha crecido en su conocimiento de Cristo, y ese creyente lleva una vida cercana al Salvador, en la vida de ese creyente se van a manifestar frutos. Esa debe ser la tarea de cada creyente. Y esto nos habla en cierta manera de la madurez que el creyente va obteniendo en su vida, en su acercamiento con Dios, en esa relación personal con Dios. Y eso es lo que nos habla el libro de San Juan, a donde les invito en este momento a ir. San Juan, capítulo 15. Los hermanos saben que San Juan, capítulo 15, es un texto de la Escritura que nos habla exactamente acerca de la fructificación en la vida de un creyente.
Ese es el texto de yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Es en ese contexto. Ahora, yo quiero que vayáis al verso 16 de San Juan 15. Dice allí la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Note, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Usted ha puesto el sentido en lo que en las verdades que expresa este verso. El Señor habla aquí para nosotros. Esta es una enseñanza que salió de la propia boca del Señor Jesús en su ministerio terrenal, en su enseñanza a sus discípulos. Y Él les dice, Él está hablando con ellos y Él está hablando hoy también con nosotros. ¿Qué es usted hoy? ¿No es acaso usted un seguidor de Cristo? ¿Un discípulo de Cristo? Esta verdad también es para mí y es para ti. Y este texto dice, mire, yo los he traído, los he injertado en la vid. ¿Saben para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Vayáis. Cuando usted escucha esto, esta verdad, del que el Señor aquí dice que Él quiere que nosotros vayamos y llevemos fruto, ¿qué usted entiende? ¿Qué usted entiende? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Qué esto me está enseñando a mí? Me dice que yo debo ir y llevar fruto. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando Dios dice esto, te está diciendo, deja tu zona de confort, sal de la comodidad, ve, que vayas, que vayas. Os he elegido para que vayáis y llevéis fruto. Cuando te dice vaya, eso dice que tienes que ponerte en acción, que tienes que dejar tu comodidad de estar sentado. Tienes que accionar, tienes que hacer algo. Cuando pensamos seriamente en los creyentes del siglo XXI, vemos creyentes muy acomodados que no quieren ir. Que no quieren ir. ¿Y cuál fue el mandato de Dios en Mateo 28? Id, que vayáis. Hermano, ¿estás yendo? ¿Tú estás yendo? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? La demanda para un verdadero creyente es ir. Pero vemos creyentes hoy excusándose para no ir. Os he elegido para que vayáis y llevéis fruto.
acércate a los que necesitan de la fe salvadora. Y llevéis fruto. Pero algo más, mire lo que dice el texto de San Juan 15:16, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuánto nos gusta a nosotros que Dios responda nuestras oraciones? ¿Cuántas veces usted ha tenido que dar gracias a Dios por oraciones que Dios le ha respondido? Hermanos, este texto dice aquí que vuestro fruto permanezca, para que cuando pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero fíjate, eso está condicionado a lo anterior, que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. A veces decimos, pero tengo tanto tiempo orando por esto y Dios no me ha respondido. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me responde? La pregunta, ¿tú estás yendo? ¿Tú estás dando fruto? Esos frutos deben ser perdurables. Deben permanecer. Deben permanecer. Si usted ve los versos de este capítulo 15 de San Juan, si usted ve los versos 4, 5, 6, 9, 10, usted va a ver que en cada uno de esos versos hay una constante. ¿Cuál? Frutos que permanecen, permaneced, que permanezca, permaneced. Usted va a ver esa palabra en cada uno de esos versos 4, 5, 6, 9, 10. Es la reiteración del Señor. Frutos que permanecen. Esta debe ser una realidad en cada uno de nosotros. Debemos estar en Cristo y permanecer ¿cómo? En Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, debemos permanecer en Él. Esta debe ser una realidad. Debemos estar en Cristo, conectados a Cristo, y si eso es una realidad, habrá resultados, fruto. En el contexto de un viñedo es un lugar donde se produce la uva. Eso es un viñedo, un lugar donde se produce a la uva. Una vez recorriendo el estado de California, recuerdo que llegué y también lo vi en Ohio, en Cleveland. Fui a un lugar donde había un viñedo. Hermanos, en el contexto de una viña, el cosechar el fruto, el cosechar la uva, es el propósito de que haya un viñedo. Por ello, para que haya un viñedo, para que haya cosecha de viña, en la viña, cosecha de uva, hay que plantarla, hay que cuidarla, hay que regarla diariamente y pacientemente.
No me recuerda a mi hermano Kenny, una vez plantó un plantío de lechosa y él tenía que ir a regar esas maticas todos los días. Por lo menos por un tiempo lo vi cruzando, porque el que quiere cosechar primero tiene que hacer un trabajo diario y cuidar de eso. Si no lo haces y no permaneces, mira lo que dicen los versos 6 a 8 de San Juan 15. Y el que en mí no permanece será echado fuera del pámpano, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué se conocen entonces los discípulos de Cristo? Según este texto, ¿por qué se conocen? Por el fruto, por sus frutos. De manera bien clara, posteriormente el Señor en el libro de Mateo nos da una lección maravillosa en Mateo capítulo 7. Por sus frutos si no permaneces en Cristo, entonces no habrá fruto y tu fe se marchitará, se secará. ¿Y sabe qué? Un árbol de un viñedo que da, un árbol que está para dar fruto, si se seca no sirve para más nada. No, tú no puedes coger madera de allí, tú no puedes hacer leña porque no sirve tampoco para leña. Para lo único que sirve un árbol de vid es para dar uva. Para lo que único un creyente puede vivir una vida que glorifique a Dios es dando fruto. ¿Sabe qué? Hay algo más en este texto, específicamente el verso 9. Hablando de esa permanencia del creyente en Cristo, para que ese creyente dé fruto, estoy hablando de la permanencia. Quiero destacar la constancia, la permanencia, la conexión ininterrumpida de la fe en Cristo. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Mira lo que dice el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En qué debemos permanecer aquí? En el amor de Cristo. Por eso Pablo decía, y Juan también, que es el apóstol del amor, hablan suficiente de ese tema. El Señor dice que debemos permanecer en su amor. Vivimos en un mundo donde el amor es algo en extinción. En el mundo hay mucho odio, mucho resentimiento, mucha amargura. En el mundo que usted y yo estamos viviendo. Sin embargo, Dios lo que promueve es que os améis los unos
a los otros. Este es el gran mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Ese es el gran mandamiento, permaneced en mi amor. Fíjese que Dios aquí no dice permaneced en la verdad, aunque debemos permanecer en ella. Él no nos dice permaneced en santidad, aunque somos llamados a ser santos. No dice permaneced en el sacrificio, en sacrificio. ¿En qué que dice que debemos permanecer? En amor. Mire, no es fácil permanecer en amor. Los seres humanos variamos mucho. Y en un momento podemos ser excelentes, pero hay otro momento que somos inconstantes. Dios nos llama a permanecer en su amor. Hermanos, cuando el amor de Dios se derrama en el corazón de una persona, la historia de vida de esa persona cambia. ¿Cuántos están conscientes que Dios le ha amado y ha derramado su amor en su vida? Cuando el amor de Dios llega a una vida, hay un gran cambio. Jesús, en sus enseñanzas, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, el versículo número 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Mire, hay gente que oye pero no entiende. Sin embargo, aquí está hablando de gente que oye y entiende. Los profesores, los que son profesores, maestros de profesión, se sienten muy contentos cuando sus alumnos le oyen y entienden. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué resulta? Que esa palabra produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que produce? Según el texto, fruto. La paciencia del fruto. Una mata no crece, una mata usted la siembra y crece al otro día y al otro día da fruto. Necesita un tiempo, un proceso, hasta que llega al punto de madurez culminante, donde es que sale el precioso y anhelado fruto. La presencia de Cristo en el corazón de un ser humano tiene implicaciones y aplicaciones en tu vida personal. Y aquí está viendo la vida de una persona, le está siendo tipificada por un árbol, por la figura de un árbol. Un árbol debe dar fruto. Un árbol debe dar fruto. No debe ser improductivo. Un árbol está para dar fruto. Un creyente, Dios lo ha escogido para que dé fruto. Por eso el texto de San Juan, capítulo 15, el versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios se glorifica en aquellos que llevan fruto y mucho fruto. Usted debe estar
en la rama que da fruto. ¿Usted ha ido alguna vez a algún lugar donde hay una plantación de mangos o de guayabas o de guanábana o de aguacate? Usted ha estado en un lugar así. Usted ha llegado a un árbol que tiene tanto fruto que la rama está, mire, así. Está tan llena de fruto que la rama está soportando mucho peso. Usted debe, hermano, ser parte del fruto que lleva esta rama. Se llama Iglesia Bautista Dominicana. Usted debe dar fruto aquí, donde Dios lo ha puesto, donde lo salvó, donde lo puso. Usted debe dar fruto. Dice aquellos que llevan fruto y mucho fruto. Hermano, ¿tú estás dando fruto? Yo acabo de preguntar, ¿está usted dando frutos? Para dar fruto lo importante no es la educación, ni los títulos académicos, ni los estudios especializados, diplomado, maestría, toda esa parafernalia académica. Yo estoy hablando de fruto en tu vida. Cuando tú estés delante de Dios, Dios no te va a preguntar, tú, ¿qué grado alcanzaste en la tierra? ¿Te alfabetizaron? ¿Fuiste bachiller? ¿Fuiste a la universidad? ¿Adquiriste renombre por tus? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Apasionados por Dios y por su palabra. Gente que vive a la imagen y semejanza de Cristo. Creyentes sin tibieza, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Vivimos en tiempo de mucha tibieza. Arrepentíos y dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es fruto digno de arrepentimiento? ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? La vida que da fruto digno de arrepentimiento es la vida que tiene a Cristo como centro. Es aquella vida cambiada por Cristo. Es morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y se exprese a través de nosotros. Es aquella vida cuya prioridad es Cristo. Vaya a Efesios capítulo 2, verso 10. Es un texto muy conocido, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es el Evangelio, no solo creído y confesado, sino mostrado
y demostrado. Hay gente que puede mostrar o confesar con su boca que es creyente, pero tiene que demostrarlo con el fruto. Es el evangelio probado, el que fructifica, no el evangelio egocéntrico y encerrado. Es el evangelio que se expresa en nuestras vidas. Hay mucha gente llamada creyente que tiene un evangelio encerrado. Está compelido solo a su espacio, pero que no se muestra, que no se derrama, que no se deja ver, que no se deja sentir, que no se proclama, que no se testifica. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo se fructifica? Vaya primero de Pedro, capítulo 2. Vea el verso 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, miren lo que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo. El versículo 5 ahora. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos dando fruto? ¿Cómo sabemos que hay fruto en nuestra vida? Cuando nosotros nos estamos ocupando, cuando nos ocupamos de ministrar los dones espirituales que Dios nos ha dado a los creyentes. La Biblia dice que Él repartió dones, ¿cierto? Esos dones que Dios te ha dado, entonces tú lo ejercitas, los pone para que Dios sea glorificado, porque nosotros reconocemos que Él es quien nos ha dado esos dones. Que la hermana Asmavet es médico. Que ella es esto. Que el hermano aquel es ingeniero. Que aquella hermana es abogada. Dios te ha dado cosas, pero tú pones esas cosas al servicio del Señor para que Dios sea glorificado. Si finalmente tú usas tu ingeniería, tu abogacía, tu doctorado solo para ti, ya tú tuviste tu recompensa. Ahora, cuando tú pones lo que Dios te ha dado al servicio del Señor, el Señor es glorificado. El Señor es glorificado. Él quiere que ofrezcamos a Él fruto. Los frutos sean para la gloria de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. ¿Qué dice allí? Filipenses 1, 9 a 11.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Note esto, ¿qué es lo mejor? Para que seáis sinceros e irreprensibles en el día que tenga que pararme delante de Dios. Y mira lo que dice el verso siguiente: llenos de fruto de justicia, que son por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fruto de justicia, fruto de justicia. Eso solo es posible si estamos en Cristo. Y eso va a traer gloria y alabanza a Dios. Hermanos, el salmista nos enseñó: no Jehová, no a nosotros, sino da gloria a tu nombre. Hermano, vienes a este mundo por un tiempo corto, pero esto no es para que usted se haga el famoso, la celebridad de la tierra. Usted viene aquí para dar gloria y alabanza a Cristo. Ese es el fruto que él anda buscando. Mateo 7, donde nuestro hermano Daniel leyera. Mateo capítulo 7, versos 15 a 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos? Los higos son los frutos de la higuera. Usted se recuerda aquella higuera que Dios maldijo. ¿Por qué la maldijo? Porque no daba fruto. O higo de los abrojos. Así todo árbol da buenos frutos, y el árbol malo da malos frutos. ¿Tú eres un árbol bueno o tú eres un árbol malo? El bueno, ¿qué da? Cuando usted siembra una mata de aguacate, ¿qué usted espera? Aguacates. Si usted siembra naranjas, ¿qué usted espera? Naranjas. Pero si usted planta una mata de cayuco, ¿puede ir a buscar mangos? El árbol malo no da buenos frutos. Si usted siembra guasábara, ¿usted podrá ir a recoger naranjas? Todo lo que el hombre sembrare. Hermano, ¿qué tipo de árbol tú eres? Verso 19. Todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Note por último lo que el evangelista Marcos, refiriéndose a lo mismo que Mateo y Lucas también reseñan, hacen sobre la parábola del fruto, del sembrador y del fruto. Su explicación, vaya a Marcos capítulo 4, y con esto voy a cerrar. Marcos capítulo 4.
Ve el verso 14. El verso 14 dice, el sembrador. ¿Sabe por qué el sembrador es sembrador? Porque siembra. Por eso se llama sembrador, porque siembra. Hermano, ¿tú estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? El sembrador es el que siembra la palabra. Esto tiene una aplicación aquí inminentemente espiritual. ¿Qué es lo que debemos sembrar? Uno planta, uno es el que riega, pero el crecimiento, ¿quién es que lo da? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es tu deber? Sencillamente, sembrar la palabra. Mira, no tienes más responsabilidad, lo demás es obra del Espíritu Santo y de Dios, pero tu responsabilidad es sembrar y sembrar la palabra. Eres sembrador, eres un agricultor espiritualmente hablando. Tú siembras. ¿Cuándo fue la última vez que sembraste? Que sembraste la palabra. Hermanos, nosotros sabemos que estamos en tiempos difíciles y que el Señor pronto ha de manifestarse. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sembrando? ¿Estás sembrando la palabra? Versos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Usted sabe lo que quiere decir esa palabra? Estéril, que no da fruto, infructuosa. Esto debe ser una advertencia y una gran amonestación para todo creyente que está aquí. ¿Por qué mucha gente no fructifica? Dice, los afanes. Los afanes. Los afanes. Hermano José Manuel predicó hace unas semanas atrás, predicó sobre esto, sobre los afanes. Hermano, ¿te estás dejando arropar de los afanes? ¿Usted sabe por qué hay gente que falta delante de Dios? Porque se deja arropar de los afanes. Decimos, Dios es lo primero en mi vida, pero de que aparece cualquier cosita que yo creo que me puede dar una ventaja, entonces dejo al Señor para tener esas cosas. Cuidado. Cuidado. Los afanes. Este siglo es el siglo de los afanes. Muchos creyentes no dan fruto por los afanes. Cuando de afanes ya libre yo esté, lleno de gozo que espera mi fe, ver al Señor, a quien tanto serví, gloria eterna será para mí. Los afanes. Pero ¿qué otra cosa más hace infructuosa la palabra, además de los afanes? El engaño de las riquezas.
eso allí tiene graves implicaciones. Y hay mucha gente enredada en eso. Aquí en mi audiencia en esta mañana tengo gente que conozco su testimonio y que por muchos años se dejaron engañar por el afán de las riquezas. Hay mucha gente, la mayoría de la gente de hoy, el afán de las riquezas ahogan la palabra. Y te voy a decir, tanto que te afanas y como quiera te vas a morir y lo vas a dejar. Porque venimos de paso en esta vida. No te echan ni un peso en la caja. Y tú, 30 años, 40 años, ahí, como una máquina. Y me duele la cabeza, pero me voy. Pero me voy. Y cuando te mueres, 3 lagrimitas te dejan en un sepulcro y allí solo espera que el Señor vuelva y resucite tu cuerpo incorruptible. Los afanes, el amor por las riquezas. Esto no es una excusa para los vagos, tampoco. Hermanos, ¿qué hicimos por Dios? ¿Cómo servimos? ¿Cómo anduvimos en la tentación? ¿Cómo controlamos nuestra lengua mientras vivíamos? Voy a dejarlo aquí porque prometí que ese era el último verso. Pero mire, yo quiero que el próximo domingo usted no se me quede. Que usted proponga desde este domingo que usted va a estar aquí el próximo domingo. ¿Usted sabe por qué? Porque este asunto del fructificar y de dar fruto lo voy a ver desde el punto de vista de la aplicación de esto a mi vida diaria. Hoy les he hablado lo que Dios dice, vamos a decir la teología, la enseñanza en sentido general acerca de la fructificación. Ahora, el domingo que viene yo voy a hablar de este mismo tema, pero aplicado a nuestras vidas, a la realidad que vivimos día a día. Yo quiero que usted esté aquí. Yo le invito a usted para que esté aquí el próximo domingo. Pero que usted le diga a los hermanos que no están, que estén. Porque ustedes se recuerdan que yo les decía a ustedes que el ciclo de la salvación tiene 5 pasos. Oír la palabra que genera fe, creer, arrepentirse, confesar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros hemos entrado en la última fase del ciclo de la salvación. Del ciclo de la salvación. Déjeme decirle, este tema de dar frutos dignos de arrepentimiento, solo ese tema nos llevaría posiblemente, pienso yo, 4 o 5 semanas más. Estudiando este tema, Dios me bendijo al yo estar escudriñando las Escrituras, y de este mensaje va a salir otro que se los daré, no sé si en el 2022, 2023. Algo que descubrí ahí extraordinario. Y que si Dios me permite, también lo compartiré con ustedes. Después que yo termine con este ciclo básico, ahí pasará un par de semanas y entraremos en la salvación. ¿Se pierde o no se pierde?
Es la salvación que Cristo da eterna. Esos son aspectos fundamentales de la doctrina de la salvación. Hay muchos creyentes que creen que la salvación se pierde. Pero vamos a enfrentar esto con lo que dice la palabra. Así es que, mis hermanos, espero verles el domingo que viene, si Dios permite, si Él nos tiene a usted y a mí aquí en la tierra. Si nos tiene, ponga eso desde el domingo. Yo voy a estar el próximo domingo aquí. Dispóngalo en su corazón y venga para que usted vea la fructificación aplicada a mi vida diaria. Vamos a orar. Gracias, Señor del cielo, por ser quien eres. El Dios que es vivo, que genera vida, da vida, produce fruto en la vida de aquellos que se acercan a ti para ellos tener vida. Pues antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero encontrado el mensaje del Evangelio, nos ha guiado a ti, y como Dios vivo, Señor, te hemos ido conociendo, hemos ido creciendo. Y Señor, tú nos invitas a que fructifiquemos y demos los frutos que son tuyos. Gracias, Padre bueno, por estar aquí en esta mañana. Bendice a cada hermano y hermana que está aquí. Ayúdalos, hazle comprender qué tan productivos sean o no en sus vidas. Ayúdalos a examinarse. Hablo a ti, hermano, ahora en este momento. ¿Eres un árbol bueno que da buenos frutos? ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Dónde están los frutos? Romanos 14 dice que tú debes dar los frutos que son de Él. No los tuyos, sino los de Él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor eterno, Padre del cielo, ayúdanos a entender esta verdad, a ser aplicada a nuestras vidas, a desear dar los frutos de Cristo, a glorificarte, a obedecerte. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a su pueblo.